material que hoy día que vamos a repasar es el que tienen ustedes disponible en el Blackboard. Hay dos documentos ahí importantes. Toda la teoría de impedancias y de paso le he acompañado un formulario. Este formulario les va a servir bastante para que podamos resolver ejercicios. Veamos entonces. Uy, voy a tener que abrir. Voy a tener que abrir porque no lo tengo. Está en el escritorio, donde estamos por acá. Impedancias, para poder editarlo. Perfecto. Listo. ¿Sí? Tengo acá, y como también vamos a ver les decía, nuestro formulario. Esta es la teoría que la vamos a tener disponible. La forma como se los estoy presentando está en manuscrito, también se los voy a dar, pero me parece más amigable así, en forma manuscrita, porque de alguna forma, por lo menos a mí me permite explicarles mejor. Pero si quieren un documento mucho más formal, mucho más bonito, más presentable, llamémosle así, también les voy a compartir, como en la primera parte, ¿sí? Lo mismo. Vamos a ver entonces, vamos a hablar de este elemento súper importante que es la impedancia, ¿sí? Vamos a ver entonces. La impedancia simplemente va a ser el elemento pasivo de los circuitos de corriente alterna. Y normalmente le llamamos función impedancia. A la impedancia lo vamos a reconocer con un pequeño rectángulo más acá. ¿Sí? Un pequeño rectángulo. Y siempre esta impedancia va a estar expresada en ohmios, siempre. Porque recuerden, en circuitos de corriente continua, en todos los circuitos, siempre trabajamos con la ley de Ohm. ¿Sí? A pesar de que internamente esta impedancia va a tener inductores y capacitores, pero ustedes van a decir, ¿y qué vamos a hacer si los inductores están en henrios y los capacitores están en faradios? ¿Alguien recuerda con qué se convertía? ¿Recuerdan ustedes? Sí, les comenté esto. ¿Cómo se convertía los henrios y los faradios a ohmios? ¿Alguien recuerda? Porque esto lo hemos comentado. Con ¿Fasores? Sí, con fasores, pero ¿cómo lo convertimos? A los inductores y a los capacitores, ¿cómo los convertimos a ohmios? A ver si alguien recuerda. Por su reactancia. Con la reactancia. ¿Y de qué dependía la reactancia? Ustedes recuerdan de la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular dependía, ¿sí?, de la frecuencia eléctrica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver entonces. Nosotros hemos dicho que la resistencia eléctrica, si recordamos circuitos eléctricos 1, ¿cómo definíamos la resistencia eléctrica? Era la oposición que presentaba, ¿sí?, ¿quién? Un determinado material al paso de la corriente eléctrica. Ese era el concepto de resistencia eléctrica. Ahora, como es la combinación de todos, fíjense, a la impedancia la vamos a definir como la oposición que presentan los elementos R, L y O, porque pueden ser todos, o cualquier combinación entre ellas al paso de la corriente alterna. Es decir, que esta palabra impedancia solo es, ¿sí?, correctamente utilizada para corriente alterna, porque cuando hablamos de corriente continua no es pertinente hablar de impedancia, ¿sí? No se olviden. Entonces, siempre utilizamos la palabra impedancia cuando se refiere a la oposición que presentan estos elementos al paso de la corriente alterna. No se olviden. Listo. Ahora, nosotros sabemos, si nosotros recordamos, fíjense, nosotros sabíamos esto, hoy está, está muy gruesa la línea, ¿sí? Si nosotros recordamos, fíjense, si hablamos de circuitos eléctricos, en general, nosotros sabemos que B pues será igual a R por I. Siempre trabajamos así, en corriente continua. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si yo despejo la resistencia acá, la resistencia será pues simplemente el voltaje sobre la intensidad de corriente. Ahí está. ¿Sí? Esta era la ley de Ohm.
Esto era el concepto de resistencia, era la relación que existía entre voltaje y corriente. Si esto está en voltios y esto está en amperios, la resistencia estaba en ohmios. Lo mismo ocurre en la impedancia. ¿Sí? Si la impedancia va a estar en ohmios, entonces es la relación que existe siempre entre el voltaje y la corriente. Fíjense, ya estamos empezando a recordar lo que habíamos aprendido a hacer en circuitos eléctricos 1. ¿Sí? Veamos entonces. Nos dice que la impedancia, como consecuencia de la ley de Ohm, ¿sí?, viene a ser la relación que existe entre la tensión y la corriente. Ahí está. Ya estamos, les decía, repitiendo lo que hemos aprendido en circuitos eléctricos 1. Listo, vamos a ver entonces. Presten, por favor, bastante atención a los tres primeros elementos. Después, lo que viene ya son cuestiones muy simples. Entonces, si tenemos, fíjense, un circuito aquí. Yo tengo un circuito. Esta es, fíjense, la impedancia. ¿Sí? Esta es la impedancia. Si yo quiero ver esta impedancia, ¿sí?, esta es la impedancia, y a la impedancia la llamamos con la letra Z. Puede ser Z sin raya o puede ser Z con raya. ¿Cuál es la diferencia con raya y sin raya? ¿Cuál era la diferencia? Una es un Que con vector y rayas la es un otra. vector y sin rayas la magnitud. Claro, una es la magnitud y el otro es el vector. ¿Sí? Ambos son correctos. ¿Sí? Este es el módulo de este Z. Entonces veamos. Este Z internamente tiene resistores, inductores y capacitores. No necesariamente eso. Puede tener solo resistencias. O también puede tener solo inductores, o solo capacitores, o también puede ser RL, puede ser LC, puede ser RC, o finalmente pueden ser los tres. Existen entonces 7 posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, pero no nos interesa eso, el detalle, nos interesa en forma general, ¿sí? Entonces, a esta impedancia, entonces, a este conjunto de valores, le voy a estimular, ¿sí?, con una onda de tensión. Pero nosotros sabemos que trabajar con ondas ya es complicado, es fastidioso. Entonces, para mí, por facilidad, lo voy a estimular con una onda, pero por facilidad en las operaciones lo voy a representar como un vector tensión, ¿no?, como un fasor tensión. O también simplemente puedo escribirlo acá. B, la diferencia, ustedes saben, esto es solo módulo y esto es el vector. Entonces, si por esta impedancia, ¿sí?, hago circular una onda de tensión, la corriente también va a ser una onda, ¿sí?, no se olviden. Y si por facilidad a esta impedancia le aplico un fasor tensión, también voy a tener como resultado acá un fasor corriente, ¿sí? Y yo puedo escribirlo a ese fasor corriente como módulo o también puedo escribirlo como vector. Fíjense que tengo varias posibilidades. Entonces, fíjense, por lo tanto, el Z, ¿sí?, estoy hablando solo del módulo, de la impedancia, del Z, es la relación que existe entre el voltaje y la corriente. Fíjense que lo estoy expresando como ondas, ¿sí?, como ondas lo estoy expresando. Listo. O también puedo decir, fíjense, o yo también puedo decir que este Z, fíjense que este Z como vector es igual a la relación que existe entre el fasor tensión y el fasor corriente. Y una cosa importante, ¿qué pasa si yo divido un fasor entre otro fasor? ¿Qué me da como resultado? A ver. Otro fasor. Otro fasor, solo que va a cambiar en este caso, gracias, y entonces otro fasor le vamos a llamar el fasor impedancia. Entonces tengo, fíjense, dos formas de poder expresar a la impedancia, como módulo o como vector. Vamos a ver ahora algo súper interesante, ¿sí? Yo tengo acá, siempre empezamos a trabajar con ondas y después por facilidad lo convertimos a vectores. Fíjense, yo tengo una onda de tensión acá. Acá está la onda de tensión, ¿sí?, y aquí está la onda de corriente. Aquí podemos ver, ahí está la onda de tensión y la onda de corriente. ¿Qué podemos comentar de este gráfico? ¿Sí? Podemos decir que la onda de tensión está adelantada a la onda de corriente en
en phi grados. O también puedo decir, ya hemos visto varias veces esto, puedo decir, si esto lo tomo como 0, puedo decir que la corriente, ¿sí?, está retrasada en phi grados a la onda de voltaje. Eso sabemos. Aquí está entonces, yo puedo escribirlo como a la onda de tensión y a la onda de corriente como vectores. Por lo tanto, entonces, esta onda esta onda escrita como onda sería entonces valor máximo seno de omega t más, ¿cuánto? ¿Más cuánto? A ver, me ayudan. Más teta. Más phi o teta. Fíjense, tengo tres ángulos. Esto es alfa, esto es teta y esto es phi. Entonces, ¿cómo escribimos? Teta, pues, ¿sí? El desfasaje es este y todo esto es teta. Entonces, escribimos valor máximo, ¿sí?, seno de omega t más teta. ¿Y cuánto será la corriente? I max seno de omega t más alfa. Ahí están los dos, como ondas. Pero si yo quiero, ¿sí?, si yo quiero escribirlos a estos fasores, ¿sí?, a estos fasores, quiero escribirlos como a estas ondas como vectores, le pongo su rayita. Ahí está. ¿Ve? ¿Cuánto será el módulo? Ya hemos aprendido en la clase pasada a escribirlo como fasor. ¿Qué le ponemos como módulo? El valor máximo. Listo. Y el ángulo es teta. ¿Y cuánto será el fasor corriente? ¿Sí? Será valor máximo, IM, y su ángulo es alfa. Listo. Voy a dividir ahora. Yo quiero la impedancia de este circuito. Entonces, el Z simplemente va a ser B entre I. ¿Sí? B entre I entre módulos. Y el ángulo, ¿cómo era? Teta menos alfa. Eso lo hemos visto. ¿Sí? Y lo voy a detallar acá. Fíjense. Entonces, lo que hacemos, ahí está. Entonces, si quiero la impedancia, es la relación que existe entre el voltaje, entre el fasor tensión y el fasor corriente. ¿Sí? Ahora, dividimos esto. ¿Sí? ¿Cómo se hacía la división de dos fasores? Voltaje máximo sobre corriente máxima. Aquí está. Y el ángulo sería teta menos alfa. Fíjense que este es el... Entonces, pero hay una cosa interesante. ¿Sí? Siempre el voltaje sobre la corriente es el módulo de Z y teta menos alfa es el ángulo. ¿Sí? Observen algo muy interesante. ¿Qué cosa es el ángulo de la impedancia? El ángulo de la impedancia es phi. ¿Y a quién lo definimos como el ángulo de la impedancia? Veamos si vale la pena repetirlo esto. Aquí está. ¿Sí? Aquí está el gráfico. ¿Qué será físicamente este ángulo phi? Este phi será teta menos alfa. ¿Y qué cosa viene a ser, por favor, esto? Que han visto laboratorios entre hoy día, ayer, hoy día, el lunes. ¿Qué cosa venía a ser esto? Es el desfase entre el Es voltaje. el desfase. Entonces, fíjense, el ángulo de la impedancia, no se olviden, es el mismo ángulo de desfase entre la onda de tensión y la onda de corriente. No se olviden, por favor, porque esto es muy importante y nos va a ayudar bastante. Y acá también está anotado, no hay necesidad que ustedes presten atención más que intentar ahí tomar. Entonces, este phi, fíjense, el ángulo de la impedancia es el ángulo de la impedancia es el ángulo de desfase entre la onda de tensión y la onda de corriente. Ahora fíjense, voy a graficar Z. Hemos dicho que si yo tengo un fasor, ¿sí?, para graficarlo, la forma más sencilla es en la forma polar. Y aquí está en la forma polar. Este fasor impedancia, fíjense, tiene su módulo y tiene su ángulo. Voy a graficarlo. Su módulo es Z, listo. Y su orientación es phi, aquí está. Este fasor tiene un tamaño Z, está su módulo, y tiene un ángulo phi. Y yo puedo escribirlo, y este es el fasor, para mí, Z. El fasor Z. Este es el fasor Z, y este es el módulo Z, sin rayas. Voy a descomponerlo. Si quiero escribirlo en la forma rectangular, lo descompongo. Esto sería Z por coseno de phi. Y esto sería Z por seno de phi. ¿Sí? Aquí está escrito en la forma polar. Voy a escribirlo en la forma rectangular y por lo tanto necesito su parte real y la parte imaginaria.
Entonces, por lo tanto, ¿cuánto sería en la parte real? En la parte real sería z coseno de phi, y en la parte imaginaria positiva sería z seno de phi. Y eso es lo que hemos hecho, fíjense. He descompuesto esta forma polar, la descompongo en la forma rectangular, ¿sí? Entonces, este componente, z coseno de phi, más j z seno de phi. Esta es la forma rectangular. Aquí presten atención entonces. Esta impedancia, fíjense como vector, siempre me conviene escribirla en la forma rectangular. ¿Por qué? Porque esta parte, el primer componente real, ¿quiénes lo conforman? A esto le vamos a llamar la parte resistiva de Z. ¿Sí? ¿Y quiénes lo conforman? Todas las resistencias que puedan estar dentro de la impedancia. Solo y solo las resistencias. Y a este segundo componente, que es el Z seno de phi, ¿sí?, le voy a llamar la parte reactiva de la impedancia. Entonces, una impedancia tiene dos partes. Una parte resistiva, que está conformada por las resistencias, y una parte reactiva, que puede estar conformado por los inductores y o, le pongo, o capacitores. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. Siempre a una impedancia se prefiere escribirla en la forma rectangular, porque nos muestra directamente si tiene resistencias o si tiene inductores y capacitores. Listo, seguimos. Donde nos dice acá, donde se verifica que el valor de Z, se está hablando de Z, acá, el valor de Z, ¿de quién va a depender? Va a depender, fíjense, de estos tres elementos. ¿Sí? Entonces, donde se verifica que el valor de Z, ¿sí?, que este valor de Z dependerá si el circuito es de tipo R, L, I o C, o cualquier combinación posible entre ellos. ¿Cuántos casos tendría entonces? Vamos a ver enseguida cuántos casos, ¿sí? Ahora nosotros sabemos en forma ya definitiva si Z es B entre I, como fasores pues sería B Z por I. Ya estamos hablando de la ley de Ohm en fasores, como fasores. O también puedo decir que Z, fíjense, es B entre I. También es correcto, pero solo estoy trabajando con módulos. De tal forma que también se cumple la ley de Ohm solo con módulos. B igual a Z por I. También es la ley de Ohm. Entonces, cuando trabajamos en corriente alterna, tengo varias posibilidades de expresar estas cantidades, ¿no? Aquí tengo como fasor y solo como módulos. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es a encontrar esta impedancia para todos los casos, ¿sí? ¿Y cuántos casos se presentarán? Y entonces aquí tenemos, ¿sí? Entonces, los casos que se puedan presentar entonces son el Z de R, o sea, el circuito cuando solo tenga resistencias, ¿listo? O también puede cuando el Z solo tenga inductores. El tercer caso, solo cuando tenga capacitores, o los empezamos a mezclar, R con L, o sea, cuando la impedancia tenga elementos R y L. Otra combinación, cuando tenga los elementos L y C, o también puede ser R con C, o al final ZRLC. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a aprender para cada uno de estos casos a encontrar el valor de la impedancia. ¿De acuerdo? Y aquí viene algo importante que no debemos de olvidar. Nosotros sabemos que en los circuitos eléctricos trabajamos con voltajes y corrientes, ¿sí? Pero ¿con qué valor trabajamos en la vida real? ¿Con qué valor de las ondas? Hemos hablado de esto la clase pasada, en el laboratorio. Con el valor eficaz. Con el valor eficaz o el valor efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, que como ya estamos empezando a hablar de voltios, de amperios, cuando hablemos de voltios y cuando hablemos de amperios, siempre, no se olviden, ¿sí?, que el valor eficaz es el valor máximo entre raíz de 2. ¿Sí? No se olviden, nunca se trabaja con valores máximos, jamás, porque el valor que utilizamos es el valor efectivo o el valor utilizable o el valor real. ¿Sí? Entonces, y esta notita, si vale la pena, les pongo acá, dice, como en realidad en los circuitos eléctricos se trabajan con valores eficaces, entonces los fasores, el fasor tensión
y el fasor corriente siempre van a tener como módulo el valor eficaz, es decir, el valor máximo entre raíz de 2. O si no, también sabemos que es 0.707 del valor máximo. No se olviden entonces, nunca trabajamos con el valor máximo, siempre trabajamos con el valor eficaz. Hecha esta salvedad, vamos a aprender entonces a continuación a determinar cuánto es el valor de la impedancia para cada uno de estos. ¿Cuántos casos son? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. Pero les adelanto, los casos más importantes, ¿sí?, son tal vez estos dos, porque lo demás va a ser algo mucho más simple. Entonces aquí presten bastante atención, por favor, y si es más, lo hacemos a los 3, porque el resto es la combinación de estos, ¿sí? Vamos a ver entonces el primer caso. Vamos a aprender a encontrar el valor de la impedancia de una resistencia. Y le voy a llamar ZR. ¿Cuánto será el valor de una resistencia? Veamos. Yo tengo acá la resistencia. Aquí tengo la resistencia. Y voy a estimularlo, ¿sí? Puedo estimularlo con voltaje o puedo estimularlo con corriente, ¿sí? Ambos casos, lo único que me interesa es saber que la impedancia es la relación entre el voltaje y la corriente. Ahora, yo les pregunto, para una resistencia, ¿sí?, ¿cuál es la ecuación fundamental entre el voltaje y la corriente? La ley de Ohm, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero a ver si me dan voltaje? ¿Sí? Yo tengo el voltaje y ¿cómo hallo la corriente? Si tengo el voltaje, ¿cómo encontraría la corriente? Simplemente al voltaje lo divido entre R y se acabó. ¿O qué pasa si, fíjense, si me dan la corriente? ¿Sí? Me dan la corriente. ¿Cómo hallo el voltaje? Simplemente lo multiplico por R y tengo el voltaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos operaciones? Una es multiplicar y la otra es dividir. Es indistinto, pues, porque multiplicar y dividir no tenemos ninguna dificultad en multiplicar y dividir, ¿sí? Alguien se va a reír y va a decir, pero ¿cuál es la gracia de esto? Lo vamos a ver en los inductores y les voy a volver a repetir esto. ¿Listo? Aquí no hay ningún problema entonces en multiplicar o dividir. Entonces, listo. Como más o menos siempre nosotros lo estimulamos con voltaje, voy a estimularlo con un voltaje acá. Listo. Y ese voltaje va a ser como onda. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? La onda, el valor máximo, seno de omega t. Está en fase. Listo, nosotros sabemos, fíjense, que el Z para esta... Entonces, para esta resistencia, lo que trato de encontrar es su impedancia. ¿Cuánto será la impedancia de esta resistencia? Lo puedo escribir como vector o puedo escribirlo simplemente como módulo. Vamos a ver la demostración. Z es B entre I. Perfecto. ¿Sí? Si lo estoy estimulando con voltaje, ahí está, el voltaje lo conozco. ¿Cómo hallo la corriente? ¿Sí? La corriente por la ley de Ohm simplemente sería B entre R. O sea, a este voltaje lo voy a dividir entre R. Y eso es lo que vamos a hacer, no hay más. ¿Sí? Entonces, hay una cosa, por favor. Estas, como podrán notar, mi letra más o menos es legible a veces, pero estos apuntes los he tomado de uno de sus compañeros que llevó el curso. Lo tomé porque me hubiese gustado. Esto mismo, por favor, yo lo tengo en Word, todo bonito, pero ustedes saben que más es el espacio que se ocupa. Entonces, con las disculpas del caso, voy a utilizar entonces estos apuntes. Pero no se preocupen porque está paso a paso. Por eso lo he tomado también como referencia a esto. ¿Sí? Entonces, sigamos. Si yo digo, sí, hay algunos errores ortográficos, sabrán comprender, se los voy a hacer notar en el determinado momento. No nos distraigamos. Entonces, Z es B entre I. El voltaje es conocido, B max seno de omega t, no hay problema. ¿Cuánto es I? La corriente sería voltaje entre resistencia, y aquí está, voltaje entre resistencia. Seno de omega t, porque no ha cambiado en nada, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si esta es la onda de corriente, entonces, ¿cuánto es su valor máximo de corriente? Es B max entre R. Este es el I max. El I max. No hay necesidad de ponerlo, pero... Y fíjense una cosa.
Acá ya me estoy metiendo en problemas. Estoy tratando de dividir senos. Entonces, digo, ¿para qué me complico la vida si puedo trabajar mucho mejor con fasores? ¿Sí? Pero para trabajar con fasores tengo que tener pues, definidas la onda de tensión y corriente totalmente. Entonces, ponemos acá, por facilidad, ¿sí? Por facilidad en las operaciones, por es la facilidad, trabajamos con fasores. Entonces, veamos, ¿cómo será el fasor tensión? El fasor tensión, ¿qué hemos dicho? ¿Qué valor tiene el fasor tensión? Como módulo, ¿qué valor va a tener? El valor máximo por 0.707. Por 0.707, será mucho más fácil, ¿sí? El valor máximo entre raíz de 2. Eso va a ser el módulo de. Y el módulo de I también va a ser el I max entre raíz de 2. Listo, sustituimos valores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, como módulo, aquí yo quiero el fasor tensión. El fasor tensión será B max entre raíz de 2. Ahí está, B max entre raíz de 2. ¿Qué ángulo tiene para escribirlo como fasor? Nosotros sabemos que esto es ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo de fase? 0. 0. Entonces simplemente le ponemos 0 grados. Aquí está. ¿Cuánto será la corriente? ¿Sí? La corriente como fasor. B max entre R es I max. ¿Sí? Este I max tengo que ponerlo entre raíz de 2 para el fasor. Y aquí está. ¿Sí? Es B max entre R esto, lo divido entre raíz de 2. ¿Sí? Aquí tampoco tiene ángulo, es 0 grados. Le pongo 0 grados. Ahora divido. ¿Sí? Voy a dividir. Raíz de 2 con raíz de 2 se van, B max con B max se van, ¿sí? Y lo único que nos queda es R. R. 0 menos 0, 0. Fíjense que esta es la impedancia de una resistencia. ¿En qué forma está escrito esto? ¿En qué forma está escrita la impedancia? Polar, En la ingeniero, forma polar. polar. ¿Sí? Fíjense, antes de poner en nuestro formulario, quiero ver qué ocurre, y eso es lo que ustedes han estado viendo en las clases del lunes, del martes, las clases de hoy día en el laboratorio, en la práctica de circuitos. Fíjense, yo tengo la onda de tensión, voy a graficarla. La expresión asterisco se trata del estudio de las ondas. Fíjense, voy a graficar la onda de tensión, tiene su valor máximo y está en fase. Aquí está la tensión. Listo, esta es la tensión. ¿Cómo será la corriente? ¿Sí? La corriente va a ser un poquito más pequeña, ¿sí? Porque lo estoy dividiendo entre R, pero la función es la misma, seno 0 grados. Entonces va a ser un poquito más pequeña la corriente, pero coinciden, 0 grados también. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? ¿Qué digo? Entre la tensión, este es el diagrama de ondas. ¿Habrá desfasaje entre la onda de tensión y la onda de corriente en una resistencia? Observen ahí. No. No, No hay, ¿sí? No hay diferencia de fase, porque el ángulo es entre ellos 0. ¿De acuerdo? No se olviden entonces. Y eso es lo que han visto en el osciloscopio. La onda de tensión y la onda de corriente, cuando pasa por una resistencia, su valor es 0. No hay desfasaje. ¿Listo? Pero fíjense, las ondas siempre son a veces un poco complicadas, pero ¿quién nos ayuda? Nos ayudan los fasores. Entonces no se olviden. Los campesinos pues estaban pasando por una época muy terrible. A ver, por favor, si apagan su micro. Entonces, a esto se le llama el diagrama de ondas. Entonces, ya sé escribirlo en la forma, aquí, a la impedancia de la resistencia en la forma polar. Siempre, si esto es voltios y esto es amperios, siempre esta impedancia va a estar en ohmios. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vemos. Hemos dicho que la ventaja, fíjense, la ventaja de los fasores es que puedo yo graficarlos, puedo dibujarlos. Ahora, si esto es R, su módulo es R y su ángulo es 0, ¿puedo yo graficar a estos, a ver, vamos a ver esto. Voy a reducir porque el tamaño es demasiado grueso. Ya, listo. Fíjense, esto estaba en ohmios, no hay problema. ¿Sí? Esto está en... No ha bajado. Vamos a bajarlo a ver a lo mínimo. Listo.
Vamos a ver. ¿Sí? Les decía, lo interesante de los fasores es que yo puedo dibujarlos. Aquí está a ver, vamos a ver. Ahí estamos. Uy, muy delgado ya también. Un poquito. Ya, vamos a engrosarlos un poco. Listo. Vamos a graficar, por favor, esto. Vamos a borrar para que no esté molestando. Ya. Fíjense. Este es el fasor. Esta es la impedancia para una resistencia. ¿Sí? Siempre habíamos dicho que una impedancia es conveniente. O sea, es conveniente escribirla en la forma rectangular. ¿Sí? Entonces, veamos. Voy a graficar yo esto acá. ¿Sí? Voy a graficar. Listo. ¿Qué módulo tiene? ¿Me ayudan? ¿Qué módulo R. tiene? R. R. Después R. ¿Qué orientación tiene? 0 grados. 0 grados. Esa es su orientación, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero graficarlo, su módulo es R, ¿sí? Puede estar en cualquier parte. ¿Qué orientación tiene? 0 grados. Esta es entonces, este viene a ser, ¿sí?, el valor de la impedancia ZR. Ahí está, ZR. Ahí está el valor de la impedancia ZR. Está en la forma polar. ¿Sí? En la forma polar. Pero si yo quiero escribirlo en la forma rectangular, ¿qué necesito? Saber. A ver, me ayuda. Esto es lo que hemos visto en teoría. Yo tengo acá, ¿qué necesito? Su valor en los ejes, sus componentes. Necesito su componente real y su componente, ¿qué cosa? Imaginario. Imaginario. Gracias, Medley. Entonces, si yo quiero escribirlo en la forma, si quiero escribirlo en la forma polar, no se olviden, necesito el módulo y el ángulo. Pero si quiero escribirlo en la forma polar, necesito la parte real y la parte imaginaria. Entonces, me ayudan. ¿Sí? Yo quiero escribirlo en la forma rectangular o cartesiana. En el eje real, ¿qué tamaño tendrá? ¿Qué tamaño tendrá? R. R. R R, porque sale. porque este tamaño es R. Perfecto. Y en el eje imaginario, ¿cuánto tiene? 0. 0, Cero. no tiene nada. ¿Sí? En el eje real nomás tiene R. Recuerden que este tamaño de esto es R. ¿Sí? No se olviden que el tamaño de esto es R, porque tiene tamaño R y su orientación es 0. Este es el vector. ¿Sí? Entonces, en el eje real tiene 0 y en el eje en el eje real tiene R. Y en el eje imaginario tiene 0. Entonces, fíjense, esto es la forma polar. R con un ángulo de 0. Lo hemos copiado simplemente. Y en la parte, si lo escribo en la forma rectangular, será R más J0 ohmios. Esta es la forma rectangular. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, y con esto estamos acabando ya el primer elemento resistivo, fíjense. Yo voy a graficar aquí este es un diagrama de ondas. Yo voy a graficar los vectores tensión y corriente. ¿Sí? Tensión y corriente. Entonces, aquí tengo el vector tensión y este es el vector corriente. ¿Sí? Entonces, a esta expresión, a esto le voy a llamar el vector tensión, el fasor tensión. Fíjense, tiene un tamaño y está a 0 grados. Es el fasor tensión. Y aquí yo lo he graficado, el fasor tensión. ¿Sí? Tiene su tamaño y está a 0 grados. ¿Cómo será el vector o el fasor corriente? Como lo dividimos entre R va a ser un poquito más pequeño. ¿Y qué ángulo tiene? ¿Qué ángulo? 0. 0, pues si está acá todo es 0. ¿Sí? Entonces, simplemente, aquí está el fasor entonces tensión y este es el fasor corriente. Entonces, a este gráfico, fíjense, a este gráfico que a veces en los ejercicios les van a preguntar, encontrar el diagrama fasorial, simplemente el diagrama fasorial es el gráfico de los fasores. No tiene nada de nuevo. Entonces, y es mucho más fácil comentar en estos gráficos. Los diagramas de ondas casi no se utilizan, tal vez los pueda utilizar en algún caso, pero casi no. Lo que se utilizan son los diagramas fasoriales. ¿Y qué es un diagrama fasorial? Es simplemente el gráfico del fasor tensión y el fasor corriente en un circuito.
¿Y qué podemos comentar de este diagrama fasorial? Así como hemos comentado de las ondas, podemos comentar acá. Del diagrama de ondas hemos comentado que el fasor tensión con el fasor corriente, ¿sí?, no tienen desfasaje, están en fase. ¿Qué puedo comentar de este gráfico? ¿Sí? De este gráfico, ¿qué puedo comentar? A ver, me ayudan, ¿qué puedo comentar de este gráfico? Que están en fase ambas ondas. Que está, bueno, que está un poquito mal dibujado, bueno, aparte. El Entonces, voltaje y la corriente están en una misma línea. en una misma línea, y cuando están en la misma Están línea, ¿qué se llama? Que Están están en pues fase. están en fase, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil comentar un diagrama, en este diagrama fasorial, puedo decir, entonces en una resistencia, ¿qué ocurre? El fasor tensión y el fasor corriente están en fase. Y eso lo han visto ustedes en el laboratorio del día lunes, incluso hoy día en los grupos, en los grupos de prácticas, esto han verificado en el osciloscopio, que en una resistencia entonces el voltaje y la corriente estaban en fase. ¿Recordarán ustedes? Listo. Y esto pasa a nuestro formulario. Vamos a ver entonces, mi formulario yo lo tengo. ¿Sí? Lo voy a... Ingeniero, Sí. disculpe, en el diagrama fasorial no puede aparecer R, ¿no? Solo voltaje y No, corriente. no. A ver. En el diagrama fasorial solo y solo van voltajes y corrientes, nadie más. ¿Qué más puedo graficar? En los diagramas fasoriales, fíjense, como vectores normal, van el voltaje y la corriente, ¿sí? La impedancia puede ser un vector, pero no se puede graficar. Esto es parte del voltaje y la corriente. El voltaje y la corriente se sirven de la impedancia. ¿De acuerdo? En el Ok. diagrama fasorial, no se olviden, solo va voltajes y corrientes. ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense, aquí yo tengo mi primer formulario. Eso lo tienen también ustedes. Yo siempre a veces entiendo que no tienen mucho tiempo para poder repasar, a pesar de que ahora creo que tiene un poco más de tiempo que antes. Entonces, fíjense el formulario. Si yo tengo entonces un elemento resistivo puro, ¿sí?, ¿cómo se escribe la impedancia en forma polar? R con un ángulo de 0. O en forma rectangular, R más J0. ¿Cómo será el comportamiento del fasor tensión y corriente en una resistencia? Si aquí está la tensión, la corriente está un poco más pequeña, pero están en fase. Este es entonces nuestro formulario para el primer elemento, que es la resistencia. ¿De acuerdo? No se olviden. Vamos a ver ahora, ¿sí?, el otro. ¿Alguna pregunta, por favor, para la impedancia de una resistencia? ¿Alguna pregunta? Fíjense que la demostración está paso a paso. ¿Alguna pregunta? Este es todavía lo más fácil. Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo tengo, a ver, yo tengo una resistencia? Vamos a hablar. Fíjense, yo tengo una resistencia de acá. Ahí está. Esta resistencia es de 5 ohmios. Yo les pregunto, quiero encontrar la impedancia de esta resistencia de 5 ohmios en forma polar y en forma rectangular. A ver, me dicen, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el Z de esta resistencia? En las dos formas, en la forma polar y en la forma rectangular. ¿Cuánto sería? En la forma polar sería 5 ángulos de 0. Claro, así de simple. Ahí está. 5 ángulos de 0. Y en la forma rectangular, 5 más Más J0. J0. 5 más J0. ¿Sí? Yo les decía que se prefiere, ¿sí?, se prefiere escribir siempre en la forma rectangular a esta impedancia. ¿Por qué? Fíjense, si yo pongo en la forma rectangular, ¿sí?, sería entonces R más J0. ¿Sí? Eso sería 5, ¿sí?, más J, ¿sí?, 5 más J0. ¿Qué habíamos dicho? Una impedancia tenía dos partes. Esta parte real estaba conformada por las resistencias, ¿sí? Y esta segunda parte, ¿por quién estaba conformado? Por... Reactancia. No, primero, no hemos hablado de restancia. En ningún momento hemos hablado de restancia. Nada, en absoluto. ¿Sí? Les repito, hace unos minutos hemos estado hablando de esto. Una impedancia tiene dos partes. La parte resistiva, que está conformada por las resistencias. Y esta parte que se llamaba, la parte Capacitiva. Reactiva. reactiva.
¿sí? La parte reactiva. ¿Y por quién estaba conformado la parte reactiva? Capacitores o inductores. Por Inductores. capacitores. Si aquí les aparece 0, quiere decirles este circuito pues no tiene inductancias ni tiene capacitancias. Esa es la ventaja, por favor, de presentarlo en forma rectangular. O sea, de frente nos dice, este circuito es de tal tipo. En cambio, si lo expreso en forma polar, puede estar bien escrito, perfecto, pero no le doy el sentido físico rápido. Listo. Entonces, con esto estamos acabando el estudio de la impedancia para una resistencia. Aquí, por favor, para el segundo elemento, que es L, ¿sí? Yo les pido que le preste la máxima atención, ¿sí? Porque es el elemento más importante. El C todavía es una consecuencia de esto. Este es el caso más importante. Y por favor, si hay alguna duda, con toda confianza, interrumpan, ¿sí? Y aclaramos. Solo así vamos a avanzar bien. Entonces, veamos. Vamos a ver, vamos a aprender a encontrar la impedancia de un inductor. Y le vamos a llamar ZL. ZL. Vamos a ver. Los pasos que vamos a seguir son idénticos a lo que hemos visto. Fíjense, yo tengo un inductor. Aquí yo tengo un inductor. Mejor lo trago así. Yo tengo un inductor acá, L, que siempre está expresado en henrios. Ahí está su unidad de medida es el henry. Entonces, yo lo que quiero es encontrar la impedancia. ¿Cuánto será la impedancia de este inductor? O sea, la pregunta sería, ¿sí? ¿Y cuánto será pues la impedancia acá? ¿Sí? ¿Cuánto será la impedancia ZL para este inductor? ¿Cuánto será su ZL? Puedo escribirlo como fasor, o si quieren también como módulo. Listo. ¿Cuánto será el Z de eso? Esa es la pregunta. Por teoría sabemos es igual a quién, a la relación que existe entre el voltaje y la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, en la resistencia, fíjense, yo podía estimularlo con voltaje o podía estimularlo con corriente. ¿Sí? La diferencia era una multiplicación o una división, no había problema. Pero acá no es tan sencillo, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones para un inductor? Y ustedes más que yo recuerdan, ¿sí? El voltaje no era el inductor, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿era así o no era así? Sí. Sí, ingeniero. listo. ¿Y cómo se encontraba la corriente para un inductor? Era 1 sobre L, la integral del voltaje por un... Estas son las ecuaciones para un, entonces, sí. Entonces, fíjense, no es tan sencillo como en la resistencia que era multiplicar o dividir, porque era la ley de Ohm. En este caso, fíjense, para hallar el voltaje tengo que derivar y para hallar la corriente tengo que integrar. Yo les pregunto, ¿cuál de las operaciones, ¿sí?, es más amigable para ustedes? Derivar. 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 Esto es mucho más amigable. Entonces, si yo quiero utilizar esta expresión, ¿sí?, ¿con quién me conviene estimularlo? ¿Con voltaje o con corriente? A ver, Voltaje. Voltaje. no, pues. Si yo voy a estimularlo si tengo como dato el voltaje, para hallar la corriente tendría que integrar, ¿o no? Si esto es lo que no me gusta hacer. Entonces, si yo quiero utilizar la derivada, entonces lo que tengo que derivar es pues la corriente. Entonces, el dato que necesito conocer es la corriente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí. Correcto. Sí, señor. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, si yo quiero utilizar esto, si quiero utilizar la derivada, que es un poco más fácil, entonces tengo que conocer pues la corriente. Entonces, derivo a la corriente que conozco y hallo el voltaje. Pero, sin embargo, si yo tengo como dato el voltaje, ¿cómo hallo la corriente? Tendría que integrar y ya me meto en problemas. Entonces, fíjense cómo estoy acomodando entonces las operaciones más sencillas. Entonces, en este caso, les repito, me conviene estimularlo al inductor con una onda de corriente, ¿sí? Y la onda de corriente es esta.
¿Listo? Esta es la onda de corriente. ¿Y qué valor va a tener esa onda de corriente? Va a ser I max seno de omega t. ¿Sí? Listo. Entonces lo que hago, ya lo que viene es rutina de lo que hemos hecho ya con la resistencia. Fíjense, nosotros sabemos que Z es B entre I. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál de ellos lo tengo directamente? Lo tengo la corriente. ¿Sí? La corriente es I max seno de omega t. ¿Cómo hallo el voltaje? El voltaje sabemos que es la derivada, que diga L, o sea, el valor del inductor, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí está L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Sustituyo la corriente. ¿Sí? L, la derivada, esta es toda la corriente. Listo. Entonces lo que hago ahora, la derivada de I max seno de omega t, ¿cuánto será? Total, este I max es constante, lo puedo sacar. La derivada de seno, Coseno. coseno de omega t, ¿por cuánto? La frecuencia Por angular. omega, pues, por omega o omega, como le llamen. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo he derivado esto, sería entonces, este IM puede pasar antes, entonces sería coseno de omega t por omega. Listo, y aquí lo tenemos. Entonces, L, ¿sí? Este IM ha pasado adelante, coseno de omega t por omega. ¿Sí? Y la corriente simplemente la transcribimos, no estoy haciendo ninguna, es IM seno de omega t. Listo, pero hay una cosa importante. Yo quiero, ya tengo aquí la onda de tensión y la onda de corriente. Si quiero seguir trabajando como ondas, me voy a meter en problemas porque tengo que dividir aquí coseno, seno. Entonces, prefiero, ahora que tengo las ondas de voltaje y corriente totalmente definidas, prefiero trabajarlo con fasores. Pero recuerden una cosa ustedes, ¿a quién representaba un fasor? Un vector. Hombre. ¿Qué? ¿A quién representaba un una fasor? onda. A una onda ¿A qué tipo de onda? senoidal. Senoidal. Ahí está. ¿Sí? Y fíjense ustedes acá, presten bastante atención, cuando yo he derivado seno, aparece coseno. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿esta función coseno podrá representarse por un fasor? No. No No. se puede. Tengo que convertirlo a una función seno. ¿Y recuerdan qué cosa era el coseno? ¿Recuerdan cómo era el coseno? Es una onda senoidal más 90 grados. Más 90 grados, pues. Esa era la forma de convertir. Y ustedes lo tienen acá. Si sabemos que coseno es seno más 90 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituirlo. Fíjense, los voy a sustituir. Este IM seno de omega t no lo cambio. No cambio para nada. Entonces, este omega lo saco adelante. Omega por L por IM. Aquí está. Omega por L y M. ¿Sí? Ahora, este coseno de omega t lo sustituyo por seno de omega t más 90. ¿Sí? Y aquí está. Y fíjense una cosa. Si esta es la onda de tensión, esta es pues la tensión máxima. ¿Sí? Le llamo B max. Y si no quieren, déjenlo en función a esto nomás, omega L por IM. Listo. Entonces, sabemos que el B max, ¿sí? Aquí, esto es el B max. Si quieren, lo ponen a omega L y M, no hay problema. B max. Esto sería entonces seno de omega t más 90 grados. Ya lo he convertido. Listo, esto todavía está acá. ¿Listo? Y abajo está I max seno de omega t. Vamos a simplificarlo, fíjense. Vamos a simplificarlo y lo que hacemos es, acá entonces sería, quiero trabajar como fasores, ¿sí? Por facilidad trabajamos como fasores. Entonces, el ZL, ¿cuánto será? Será el fasor voltaje sobre el fasor corriente. ¿Sí? Esta corriente, ¿qué módulo va a tener? Hemos dicho. ¿Qué módulo va a tener? Cuidado que les venga la demostración Raíz de esto. cuadrada de 2. Entonces, el módulo de una corriente siempre tiene que ser el valor eficaz. Y como lo tengo como datos, la corriente máxima, el Imax, ¿sí? Tengo que dividirlo entre raíz de 2. ¿Sí? Listo. El fasor voltaje. ¿Sí? El fasor voltaje, este Bmax es omega por L por Imax. ¿Sí? Y eso lo divido entre raíz de 2. Si quieren aquí, omega por L por Imax entre raíz de 2.
se van raíz de 2 con raíz de 2, el Imax también va a resultar acá, y lo que nos va a quedar sería entonces simplemente, ¿sí? Este Bmax, recuerden que este Bmax es omega por L por Imax, ¿sí? Omega por L por Imax. Este Imax con este Imax se van, y lo único que queda es omega L, ¿sí? Omega L, porque se van todos. 90 menos 0, 90. Y aquí lo que tenemos es esto. Listo, aquí estamos. Entonces, estamos acá. Entonces, lo que queda entonces, la impedancia del ZL, esto es lo que nos quedaba, omega L. Y el ángulo era 90 grados. Aquí ya está escrito el fasor impedancia para un inductor, ya está aparentemente en la forma polar. Pero acá esto nos está molestando, el omega L, ¿sí? Y entonces, de ahora en adelante, a este omega por L le voy a dar un nombre. Lo voy a llamar XL. ¿Sí? ¿Y qué nombre le vamos a dar a este XL? Le vamos a llamar la reactancia inductiva. No se olviden, el XL es la reactancia inductiva. Y ustedes recuerdan qué cosa era, el XL entonces es omega L. ¿Qué cosa era omega? ¿Ustedes recordarán? ¿Qué era omega? Frecuencia angular. Era la frecuencia angular. ¿Y esa frecuencia angular de quién dependía? ¿No dependía de la frecuencia eléctrica? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, fíjense acá. Entonces, XL es omega L. Aquí está. XL es omega L. Y omega es 2pi por F. Y lo estoy multiplicando por L. ¿No les había dicho yo que el omega servía para convertir los hercios a ohmios? Y yo les adelanté eso. ¿Sí? Y esto es entonces lo que hacemos. Ahora entonces, de ahora en adelante, el omega L le vamos a llamar XL. Entonces voy a completar, y esto también va a nuestro formulario. Entonces el ZL va a ser XL con un ángulo de 90 grados. Y aquí está. ¿Sí? Finalmente, entonces, el Z del L es igual al XL con un ángulo de 90 grados. ¿En qué forma estará representado este fasor para el inductor? ¿En qué forma está escrito? Forma polar. En la forma polar, ¿sí? En la forma polar. Entonces, fíjense, yo puedo graficar. Tamaño tiene XL, ese es su tamaño, perfecto, ¿sí? Su tamaño. ¿Y cuánto será su orientación? ¿Sí? Su orientación, ¿cuánto tiene su orientación? Es 90 grados. 90 grados. Entonces, aquí vemos, su tamaño es XL y su orientación es 90 grados. Ahí está, pues por la cabecita de la flecha la ponemos ahí, ¿sí? 90 grados. Entonces, este tamaño, mejor, perdón, vamos a llevarlo nomás por la flojera. Listo. Decíamos entonces, yo tengo en la forma polar el tamaño de esto, ¿sí? Recuerden que el tamaño de esto es XL, ahí está, ¿sí? Este es el XL es el tamaño, ahí está, ¿sí? Es el tamaño. Ahora yo quiero escribirlo en la forma rectangular. ¿Qué necesito? Necesito la componente real y la componente y el componente imaginario. En el eje real, ¿cuánto tiene? 0. Cero, no hay nada. En el eje real hay 0. Ahí está, el eje real 0. Y en el eje imaginario positivo, lo que tiene como tamaño es XL. Ahí está, más JXL. Y se acabó. Esto va a nuestro formulario. ¿Sí? A nuestro formulario. Y vamos a ver, pero antes de eso quiero saber, en un inductor, qué es lo que sucede con el voltaje y la corriente. ¿Sí? Y nosotros vamos a graficar. Hemos dicho que acá vamos a graficar el diagrama de ondas para un inductor. Hemos dicho que la corriente estaba en fase y M, ¿sí? Seno de omega t, estaba en fase. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con la onda de... Aquí vemos, ¿sí? De acá vamos a sacar. ¿Sí? Aquí está. La onda de tensión, aquí está. Estas son las ondas.
Esta es la onda, aquí ya lo hemos convertido ya a funciones seno. Aquí está el voltaje y aquí está la corriente. La onda de corriente, ¿cómo está? A ver, acá. Desfasada a 90 grados. No. La corriente, ¿cómo está? En fase, perdón. En fase. Está en fase. El ángulo es 0 grados, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y cómo está la onda de tensión? ¿Cómo está la onda de Adelantada tensión? 90 grados. Está adelantada 90 Claro. grados. ¿Sí? Eso es, por favor, lo importante. Vean entonces lo que tengo acá. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, en esta impedancia ZL, la corriente está en fase. Ahí está la corriente. Y el voltaje está adelantado 90 grados. Entonces, ¿qué puedo comentar? ¿Qué es lo que sucede entonces en un inductor? Veamos. Entonces, en un inductor, ¿sí?, la onda de tensión se adelanta a la onda de corriente en 90 grados. Aquí está. La onda B adelanta en 90 grados a la onda I. O también podemos hacer al revés. Puedo decir, si yo tomo como cero esto, ¿sí?, yo lo tomo como cero, puedo decir, en este diagrama, la onda de corriente está retrasada 90 grados a la onda de tensión. Es lo mismo. Lo único que estoy tomando como referencia uno u otro. Pero, una vez más les digo, el diagrama de ondas no es nada amigable. Entonces, yo prefiero graficar, ¿qué? Los fasores. ¿Sí? Prefiero graficar los fasores. Entonces, ustedes también lo tienen, fíjense acá, ese era el diagrama de ondas. Vamos a... Estos eran los fasores. Como asterisco son ondas. Y como doble asterisco son fasores. Fíjense una cosa. ¿Cómo está el fasor tensión? ¿Sí? Fíjense, el fasor tensión tiene su tamaño y ¿qué orientación tiene? Vean 90 ahí, grados. 90 grados, el fasor tensión. Y el fasor corriente, ¿qué ocurre? ¿Qué orientación tiene? 0 grados. 0 0 grados. grados. Entonces, fíjense ustedes, si yo grafico acá, si yo voy a graficar acá, fíjense, si grafico acá, dice, la onda de tensión, ¿sí?, la onda de tensión está a 90 grados. Aquí estaría el fasor tensión. Todo esto sería el fasor tensión. Ahí está. Y este es el fasor tensión. ¿Y dónde estaría el fasor corriente? Estaría a 0 grados. Aquí está. ¿Sí? Este sería el fasor corriente. Esto es entonces lo que ocurriría en un inductor. Está tomando como cero la corriente. Pero, ¿qué pasaría si yo tomo como cero el voltaje? ¿Qué pasaría? A ver, yo lo giro nomás esto. ¿Cómo sería? Si yo tomo como referencia, como cero el voltaje, ¿qué pasaría con la corriente? Estaría retrasada a 90 grados. A ver, fíjense, hasta acá no hay problema, ¿sí? El voltaje tiene su tamaño y está a 90 grados. Aquí está. Tiene su tamaño y está a 90 grados. Ahí está el fasor voltaje. La corriente tiene su tamaño y está a 0 grados. Aquí está. Aquí lo estoy poniendo como referencia la corriente. Pero también, fíjense, yo puedo poner como referencia, ¿sí?, como referencia, lo voy a girar esto, ¿sí? Voy a girarlo hacia acá, 90 grados. ¿Sí? Entonces, el voltaje lo voy a poner, ahí vamos a ver. Lo vamos a borrar para que no nos moleste. Entonces, acá me ayudan, por favor. Aquí voy a poner, ahí está, aquí está el eje Y y este es el eje X. Yo quiero poner al cero, aquí quiero poner el voltaje. Listo, ahí está el voltaje. ¿Qué significa referencia? Siempre significa 0 grados. Aquí está el voltaje. ¿Dónde estará la corriente? Menos 90 grados. ¿Va a estar aquí o no? Va a estar acá. Acá está la corriente. A menos 90 grados, como dice su compañero. Ahí está la corriente. Este es entonces el diagrama fasorial. No se preocupen, esto está en su formulario. Vamos a verlo enseguida. ¿Sí? Ambos diagramas fasoriales son correctos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre estos dos diagramas fasoriales? La referencia. La referencia, exacto. ¿Y qué significa para nosotros referencia? Significa 0 grados. Entonces, en un diagrama fasorial para un inductor, si yo tomo como referencia la corriente, digo que el voltaje está adelantado 90 grados. Pero si yo tomo como referencia el voltaje, quiere decir que la corriente está retrasado 90 grados. ¿Sí? Es más fácil, fíjense, interpretar
que el diagrama de ondas. Aquí es mucho más sencillo. Ambos, les repito, están bien. Ambos están bien. Ahora, de estos dos, ¿cuál de ellos prefiero utilizar como referencia? ¿El voltaje o la corriente? A ver. La corriente. ¿Por qué? A ver. Porque el ángulo del voltaje sería positivo. No mucho. A ver, algo más contundente. A ver. Les pregunto, ¿cuál conviene tomar como referencia, la corriente o la tensión? Su compañero nos dice la corriente, porque el voltaje va a ser hacia adelante. Yo les pregunto, en un tomacorriente, sin que nadie, en un tomacorriente, ¿qué es lo que tengo a la mano? ¿Lo utilice o no lo utilice? ¿Qué es lo que tengo a la mano? ¿Tensión o corriente? Tensión. Tensión, lo utilice o no lo utilice, en el tomacorriente hay tensión. Y no va a haber corriente si antes no le pongo una carga. Esa es, fíjense, la razón por la cual se prefiere que en los diagramas fasoriales se tome como referencia el voltaje. ¿Sí? Les repito, no quiere decir que esto está mal, está bien, solo que se prefiere, entonces, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a tomar esta forma. Entonces, eso es lo que yo tengo en los apuntes, fíjense. Acá, esta era la onda de tensión. Nos habíamos pasado ahí interpretando, ¿sí? Y les decía, aquí está, fíjense. Del diagrama fasorial hemos dicho que si aquí estaba la corriente, ¿sí? Sabíamos que la tensión estaba a 90 grados. O también, fíjense, yo lo voy a poner como referencia a la tensión. Aquí, ¿sí? De acá, ¿qué podemos comentar? Que en un inductor, si tomo como referencia la corriente, el voltaje está adelantado 90 grados. Pero también, si yo tomo como referencia el voltaje, la corriente está retrasado 90 grados. Entonces, de estos dos diagramas siempre hemos dicho, lo que se prefiere es utilizar el voltaje como referencia, es esto. Y no se preocupen, porque fíjense, esto está en nuestro formulario. Ahí está. Aquí ustedes pueden observar, aquí está nuestro formulario. Yo tengo un inductor L y quiero encontrar su impedancia. Y yo la impedancia la tengo escritas en las dos formas, en la forma rectangular, ¿sí? Y en la forma polar y en la forma rectangular. Y también lo acompaño con sus diagramas fasoriales. Ambos están bien. Aquí como referencia es la corriente y aquí como referencia es el voltaje. De estas dos digo que prefiero utilizar esta. Les repito, ambos están correctos, pero lo que prefiero es esto. ¿Por qué? Porque el voltaje siempre es un dato inmediato. En cambio, la corriente no, pues la corriente, para hallar corriente necesariamente tengo que conectarle al voltaje algo. ¿Sí? No se olviden entonces de esto, se prefiere utilizar el voltaje como... Ahora sí, entonces, yo les puedo preguntar, ¿qué sucede? Fíjense, y aquí viene la pregunta. Vamos a ver. ¿Sí? Yo tengo un inductor, ¿sí? Yo tengo un inductor, a ver, un inductor L de 8 milihenrios. ¿Sí? 8 milihenrios. Yo les pregunto, ¿cuánto será su impedancia en las dos formas? A ver, ¿alguien me dice? ¿Se puede hallar? ¿No se puede hallar? Fíjense que esta es la parte más importante, ¿eh? ¿Sí? Les pregunto, tengo un inductor de 8 milihercios. Yo quiero encontrar su impedancia en las dos formas. No importa, en una sola forma, listo. A ver, ¿cuánto sería? 2pi por la frecuencia por 8 milihenries. ¿Se puede encontrar o no se puede encontrar? Esa es la pregunta. Falta la Sí, frecuencia. O sea, No si se la- puede hallar así a simple vista, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer en qué tipo de circuito va a trabajar, a qué frecuencia va a trabajar. ¿Sí? No se olviden que para hallar la impedancia de un inductor, ¿sí? Necesito saber la reactancia, necesito saber el XL. ¿Sí? Y el XL, pues quiera o no quiera, ¿sí? Depende, ¿sí? de 2pi, ¿sí? F por L. Esto hemos visto.
Entonces, eso es lo que les decía yo. Al inductor nunca se puede trabajar en henrios. Tengo que convertirlo a ohmios. ¿Y cómo lo convierto a ohmios? Multiplicándolo por omega. Eso yo les había adelantado. Entonces, yo tengo un ejemplo acá, fíjense, presten atención. Acá sí ya está completo la pregunta. Nos dice, ejemplo, si tenemos un inductor de 5 milihenrios, ahí está, el inductor es de 5 milihenrios, dice, el cual trabaja en un circuito a 60 Hz. Acá ya pues ya me dicen dónde va a trabajar. Aquí sí el dato lo tengo completo. ¿Sí? Encontrar su impedancia escrita en las dos formas. Entonces, si yo quiero las dos formas, fíjense, aquí está mi formulario. Si quiero escribir en la forma polar o quiero escribir en la forma rectangular, necesariamente tengo que conocer el valor de XL. ¿Y cuánto era XL? Era 2pi por F por L. ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá. Entonces, necesito conocer el XL. ¿Y cuánto es el XL? Es 2pi por F y por el inductor, que en este caso es de 5 milihenrios. Entonces le ponemos acá 2 por pi por F, la frecuencia de Hertz, y el inductor. Aquí hay un error, aquí le han puesto Hertz, esto es 5 milihenrios. ¿Sí? Pero no puedo trabajar yo con henrios. Esto tiene que estar, o si no, le ponemos acá 5 por 10 a la menos 3, porque tiene que estar acá en henrios. ¿Sí? Entonces, ustedes acá lo completan, ¿sí? Es 5 por 10 a la menos 3. Porque tiene que estar en henrios. Porque si no, no les va a dar. ¿Y cuánto me va a resultar esta reactancia inductiva de esta bobina de 5 milihenrios? Fíjense, su reactancia inductiva es de 1.88 ohmios. Ese es el valor de la reactancia, entonces, para este inductor de 5 milihenrios. No se olviden. ¿Sí? Para encontrar la reactancia de un inductor, entonces necesito saber la frecuencia a la cual va a trabajar, en qué circuito, en qué frecuencia va a trabajar. No se olviden. Si no tengo la frecuencia, lamentablemente no puedo hallar su reactancia. ¿Se entiende, por favor, esto? ¿Se entiende? Sí, listo. Ahora el XL es simplemente reemplazar en la fórmula. Listo, aquí está. El ZL, entonces, XL, teta. Entonces, el Z del inductor es aquí está, 1.88 y el ángulo 90 grados. Vamos por teoría. A ver, veamos. Voy a graficar a este fasor. Tiene tamaño 1.88. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué orientación tiene? 90 grados. Aquí está. Aquí está. Este es el ZL. Yo quiero escribirla en la forma rectangular. En el eje real, ¿cuánto tiene? 0. Cero, no tiene nada. Aquí está. 0. No tiene nada, 0. Y en el eje imaginario positivo, su tamaño es XL. Ahí está. Más XL. Y fíjense cómo entonces ya sabemos encontrar la impedancia para un inductor de cualquier valor. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos en nuestro formulario. Este, fíjense, es el caso más completo de todos los 7 casos. Si se ha logrado entender esto, el capacitor simplemente va a cambiar en un sentido, un signo por ahí, no va a haber ningún problema. Ahora, el RL, el RC es simplemente la combinación de lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta esta parte? ¿Sí? Entonces, no se olvide, en la práctica de lo que ustedes han visto ahora, ¿sí? En el osciloscopio yo he estado observando en los grupos que tengo a mi cargo, se veía que entonces que en un inductor el desfasaje entre el voltaje y la corriente, ¿sí? Es de 90 grados. Entonces, si yo tomo como referencia, como 0, la corriente, el voltaje está adelantado a 90 grados. Pero si tomo como referencia el voltaje, ¿sí? La corriente está retrasado 90 grados. Nada más, eso es lo único que tengo. Entonces, y eso está, una vez más le digo, en su formulario. Está acá. Para que esto, como todavía está fresco, vamos a hablar de una vez del capacitor. ¿Sí? Porque fíjense que no va a cambiar nada. Y les había comentado en algún momento, ¿sí? Los inductores con los capacitores se tienen una rivalidad a muerte. ¿Sí? Les decía, si el inductor sube, el capacitor va a caer. Si el otro se va para la derecha, el otro se va para la izquierda. Si uno es positivo, el otro es negativo. Siempre andan
en contra. ¿Sí? Entonces, lo único que va a cambiar, les adelanto acá, va a ser un pequeño signo para la impedancia de un capacitor. Y vamos a ver esto, lo vamos a ver. A ver, nos ubicamos donde estamos. Entonces, estamos acá. Este es para el inductor y aquí está para el capacitor. Pero se van a dar cuenta que es que casi es repetir lo que hemos visto. Ahí está. Fíjense. Impedancia de un capacitor. Le vamos a llamar ZC. Entonces, yo tengo aquí el capacitor y digo, si yo quiero encontrar la impedancia en el capacitor, siempre es la relación entre el voltaje y la corriente. Y una vez más, te pregunto, ¿cuáles son las ecuaciones para un capacitor? Si nosotros recordamos, las ecuaciones para un capacitor son el voltaje es 1 sobre C, la integral de I de T. Ahí no hay la menor duda. ¿Y cómo se hallaba la corriente? Y la corriente I era C, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Una vez más les pregunto, ¿cuál de las operaciones es más amigable? ¿Encontrar la tensión o encontrar la corriente? La corriente. La corriente. No, pues, vean, acá. Sí, está bien, la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estímulo que me conviene darle para utilizar aquí para encontrar la corriente? Entonces, lo que tengo que estimularlo es ¿con qué? Con tensión. Con tensión, para que mis operaciones sean más sencillas. Ahora, si quiero complicarme la vida, pues lo voy a estimular pues con corriente, entonces tendría que integrar. Entonces, fíjense cómo es el mecanismo para poder facilitarme las operaciones. Entonces, ya repetimos. Entonces, para facilitar mis operaciones, entonces me conviene estimularlo con tensión. ¿Y cuál es la tensión que le voy a aplicar? Bmax seno de omega t. Listo. Entonces, sabemos que el Z, ¿sí? Esto no es, por si acaso, fasor, ¿sí? Voy a dividir dos ondas. Acá ustedes le borran si quieren esto, ¿no? Es B entre I. Sustituyo. Aquí está el voltaje. B max seno de omega t. Listo. ¿Y cómo encuentro la corriente? La corriente es C, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. O sea, este voltaje lo voy a derivar. ¿Sí? Aquí está. Entonces, sería lo mismo que hemos hecho. ¿Sí? B max, ¿sí? B max, C, coseno de omega t por omega. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Aquí está, coseno de omega t. Pero, ¿qué ocurre? ¿Sí? Yo quiero trabajar por facilidad. Aquí tengo las ondas, onda de tensión y onda de corriente. Entonces, para facilidad en las operaciones, trabajo con fasores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser el fasor tensión? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué módulo va a tener? Vmax sobre raíz de 2. Bmax entre raíz de 2. Y aquí está, Bmax, este es el fasor tensión. Bmax entre raíz de 2. Ángulo. ¿El ángulo cuánto sería acá? 0. ¿Sí? ¿Y cómo sería acá? ¿Cómo convierto este coseno? Porque los fasores no representan a ondas cosenoidales, sino a seno. Entonces, lo que he hecho entonces, este omega lo he pasado acá, aquí está, omega por C por Bmax. Entonces todo esto tendría que ser el Imax. Todo este es el Imax. No, ahí está. Entonces sería Imax entre raíz de 2. ¿Sí? Imax entre raíz de 2. Y se van a ir, fíjense, el Bmax, y aquí el ángulo es 90. ¿Sí? Y acá se van, raíz de 2 con raíz de 2 se van. ¿Sí? El Imax es omega C por Bmax, Bmax con Bmax se van, y lo que nos va a quedar, ¿sí? Lo que nos va a quedar es simplemente 1 entre omega C. 0 menos 90 menos 90. Listo. Ahora, fíjense, si bien es cierto, aquí tengo una forma aproximadamente del fasor impedancia, pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Nunca se trabaja con esta expresión. Y a esta expresión, ¿sí? como habíamos visto en el caso anterior, lo vamos a representar ahora por un parámetro que le vamos a llamar XC. ¿Sí? ¿Y qué cosa le vamos a llamar a este XC? Le vamos a llamar reactancia capacitiva. ¿Sí? Y no se olviden, ¿sí? ¿Qué cosa era omega? Era 2pi por F. ¿Sí? Ahora lo multiplicamos pues simplemente por C. Entonces el XC, fíjense, es 1
entre 2 pi f por c. No se olviden, el capacitor siempre está en faradios. Yo les había dicho, siempre a esto lo multiplicamos por omega, ¿sí?, para convertir a los faradios a ohmios. De forma muy sencilla. Entonces ya puedo trabajar pues, con la ley de Ohm y todo lo que hemos aprendido. Entonces, vamos a ver en resumen, ¿sí? Entonces, 1 entre omega c le vamos a llamar xc. Entonces, el ZC, ahí está, ahora es XC con un ángulo de menos 90 grados. Ya está escrito en la forma polar, ¿sí? En la forma polar. Lo graficamos en la forma polar. Tiene un tamaño. Su tamaño es XC. ¿Qué orientación tiene? Vean. Menos 90 grados. Su orientación es menos 90, hacia abajo. Hacia abajo. Este es su tamaño, este es XC. Si quiero yo escribirlo en la forma rectangular, ¿cuánto tiene en la parte real? 0. 0, no tiene nada. Y en la parte imaginaria negativa, porque esto es más j y esto es menos j, ¿cuánto tiene en menos j? XC. ¿Qué tamaño? XC. Por eso es que le ponemos, fíjense acá, o también el Z del capacitor es 0 menos J, su tamaño es XC, este es el tamaño. Entonces, esto está escrito en la forma tanto polar como en la forma rectangular. ¿Sí? Pero no solo nos interesa, fíjense, el valor, sino quiero saber qué ocurre con estos, qué ocurre con la tensión y la corriente cuando pasa por un capacitor. Y vemos el diagrama de ondas. Ahí está el diagrama de ondas. ¿Sí? Habíamos dicho que lo hemos estimulado con tensión. Ahí está, con la tensión, a 0 grados en fase. Y nos hemos dado cuenta que la corriente está adelantada 90 grados. En un capacitor podemos ver, entonces, fíjense, que la corriente adelanta a la tensión en 90 grados. O sea, la onda de corriente, ¿sí?, se adelanta a 90 grados. O también podemos decir lo contrario, ¿sí? Si yo lo tomaba esto como 0, yo puedo tomarlo como 0 esto. ¿Y qué digo del voltaje? ¿Sí? El voltaje está, ¿sí?, retrasado 90 grados con respecto a la corriente. Ahí está. La onda de voltaje está retrasado 90 grados a la onda de corriente. Este es un diagrama de ondas, pero mucho más amigable es un diagrama de fasores, ¿sí? Entonces yo tengo aquí tengo, fíjense, el fasor tensión y el fasor corriente. Ahí está el fasor corriente y el fasor tensión. A ver, lo graficamos. ¿Cómo sería su diagrama fasorial? Siempre, aquí está mi referencia, este es 0. ¿Sí? ¿Quién está en 0? ¿El voltaje o la corriente? Voltaje. El voltaje, aquí está el voltaje. Entonces aquí le ponemos, ¿sí? No sé qué ha pasado con mi puntero, me ha fallado. Acá, ya, listo, no hay problema. Entonces, aquí está el voltaje. Ahí está. Aquí está el voltaje, listo. Ahí está el voltaje. ¿Y dónde estará la corriente? La corriente, fíjense, tiene su tamaño, ¿sí?, y está a 90 grados. Ahí está. Esta es la corriente. Listo. Y fíjense que este es el diagrama fasorial para un circuito que tiene un solo capacitor. Pero acá está como referencia el voltaje. Pero ¿qué sucede si yo lo pongo como referencia a la corriente? Aquí. Ahí está como referencia a la corriente. ¿Qué pasaría con el voltaje? ¿Dónde estaría? A menos 90. ¿Sí? Si aquí estaría a 0 grados, el voltaje va a estar acá. Ahí está. Este es el voltaje. Entonces, ¿qué podemos comentar entonces? ¿Qué es lo que sucede en un capacitor? En un capacitor, si yo tomo como 0 el voltaje, digo que la corriente está adelantada 90 grados. O si yo tomo como 0 la corriente, yo digo que el voltaje está retrasado 90 grados. Así de simple. Y eso está, fíjense, en nuestro formulario. Aquí está para el capacitor. ¿Sí? El ZC es XC, es la reactancia capacitiva, ¿sí?, un ángulo de menos 90 grados, en forma polar. Y en la forma rectangular sería 0 menos JXC. Aquí están los diagramas fasoriales, lo que acabamos de ver. Si yo tengo como referencia la tensión, decimos que la corriente está adelantada 90 grados. Si tomo como referencia la corriente, quiere decir que el voltaje, lo hemos girado nomás esto, ¿sí? Aquí, es decir, que el voltaje está retrasado a 90 grados. De los dos diagramas siempre hemos dicho que preferimos tomar como referencia la tensión, esta, ¿sí? Entonces,
Listo. Esto pues está en nuestro formulario. Y se acabó. Yo les hago la pregunta ahora. Yo tengo un capacitor, ¿sí? Aquí está. Yo tengo un capacitor cuya capacidad es de 250 microfaradios. Yo quiero saber su impedancia escrita en las dos formas. A ver, ¿cómo encontramos? Necesitamos la frecuencia. No se puede. Necesito, porque para hallar, fíjense, para hallar, ya sea en la forma polar o en la forma rectangular, necesito saber la reactancia capacitiva. ¿Y de quién depende la reactancia capacitiva? Fíjense, aquí está, depende pues de la frecuencia y depende de su capacidad. Porque si no tengo la frecuencia, no voy a saber, no se puede saber, es imposible. Tampoco puedo asumirlo. Si en el examen por ahí ustedes asumen esta frecuencia, ¿no? Yo también voy a asumir su nota y no creo que les guste, ¿de acuerdo? Entonces, necesariamente, para saber cuánto es la reactancia, tengo que conocer, a no ser que les diga yo una cosa, en la ciudad de Arequipa trabaja este capacitor de 250 microfaradios. ¿Se podrá encontrar su reactancia? Sí. Claro que sí, porque en Arequipa yo sé que la frecuencia es 60 Hz. O también puedo decirle, este capacitor trabaja en Estados Unidos. Listo, también puedo, ¿sí? También puedo asumir. ¿Cuánto sería? 50. 50, pero si no me dicen nada, yo no puedo asumir, ¿de acuerdo? Porque yo no sé pues, en qué parte estará trabajando. ¿Sí? Entonces, no se olviden, si yo tengo un capacitor y quiero encontrar su reactancia, tengo que saber la frecuencia. Y ustedes tienen aquí este ejemplito, este es el diagrama de ondas. A ver, vamos a ver. Y ahí tenemos un pequeño ejercicio. Aquí está ZL. Listo, y aquí estaba el diagrama fasorial, pues lo que les decía, ¿sí? Veamos. Aquí está el diagrama es lo que acabamos de ver, ¿sí? Yo pongo como referencia el voltaje, la corriente está adelantada. O también puedo poner como referencia la corriente, el voltaje está retrasado. De estos dos, prefiero siempre, ¿sí?, utilizar como referencia la tensión. Esta de acá. ¿Listo? Y tengo un ejemplo, fíjense. ¿Sí? Se tiene un capacitor de 280 microfaradios, el cual dice trabajará en un circuito a 60 Hz. Listo. Encontrar su impedancia escrita en sus dos formas. Entonces, para ambas formas necesito saber la reactancia, y la reactancia es X, C. Entonces sabemos que la reactancia X es 1 entre 2pi FC. Vamos, 2pi por 60 Hz. Aquí está. Y el valor de la capacidad será pues 280 por 10 a la menos 6, porque tiene que estar en faradios. ¿Sí? Hacemos las operaciones, ¿sí?, y esto nos da 9.47. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será la impedancia escrita en la forma polar? ¿Cuánto sería en la forma polar? ¿Cuánto sería en la forma polar? 9.47. 9.47, fíjense, 9.47, ¿sí? Con un ángulo de ¿cuánto? Menos 90. ¿De cuánto? De menos 90 grados. Perfecto. ¿Sí? Menos 90. Listo. Ahora, ¿cómo sería esto escrito en la forma rectangular? A ver. 0. 0, listo. Porque esto su orientación, sí, su orientación es 9.47 su módulo y es hacia abajo. En la parte real tiene entonces 0, ¿sí? 0, y en la parte imaginaria negativa, en menos j, ¿cuánto tiene? ¿Qué tamaño tiene en menos j? 9.47. 9.47. Listo. Esta es la forma correcta de escribirla, en la forma tanto polar como en la forma rectangular. ¿Por qué es ventajoso, fíjense, escribirla esta impedancia en la forma rectangular? Porque me dice, este circuito no tiene resistencias, ¿sí?, pero sí tiene capacitores, porque es menos J. Y si fuese más, ¿qué nos diría? ¿Que es un circuito de qué tipo?
A ver, si fuese más, ¿qué tipo de circuito sería? Inductivo. Inductivo. Entonces, fíjense que poco a poco ya estamos aprendiendo a diferenciar los circuitos. Entonces, y aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí hay un error, por favor. Aquí esto lo modifican. Esto jamás, la reactancia nunca es fasor. Esto sería el ZC. ¿Sí? Este es el ZC. Entonces lo modifican. Y esto también es Z. El X jamás. El X es un módulo. ¿Sí? El X, está bien que el X sea 9,47, pero nunca es un vector. Esto sí es parte de un vector, pero esto nunca es un vector. ¿Sí? Acá, por favor, no se olviden. Este es el ZC y también este es el ZC. Listo. Entonces, con esto, en estos momentos, hemos aprendido a encontrar la impedancia, ¿sí? La impedancia para una resistencia pura, para un inductor puro y para un capacitor puro. ¿Se entendió, por favor, la teoría? ¿Se entiende? Ingeniero. Sí, ingeniero. Fíjense, me alegra esto. Si ustedes han entendido cómo encontramos para R, para L y para C, lo que viene es simplemente sumas y restas. Nada más, así de simple. No tiene nada que... Y si ustedes quieren, a ver, vayan dando en una leidita, va a ser eso. ¿Sí? Bueno, señores, espero, yo les dije, esta semana era